efectos produce una incapacidad laboral en la liquidación y pago de las prestaciones sociales? A ver, produce un efecto económico en el sentido de que el trabajador, si lo que percibía como salario era 1.200.000, ya no va a percibir en ese mes el 1.200.000, ojo a esto, dependiendo del origen de la enfermedad o el accidente que se pueda determinar, ya sea de origen común o de origen laboral. Como les hemos venido reiterando en diferentes consultorios, dependiendo del origen de la enfermedad o del accidente, va a tener que participar o la EPS o el Fondo de Pensiones o la ARL en el pago de ellas en sí, es decir, de las necesidades. El porcentaje varía en lo que respecta a los días y en lo que respecta a la participación que tenga cualquiera de las dos aseguradoras en el origen común, que serían las EPS y los fondos de pensiones. Les hemos enseñado que las EPS actúan, ojo a esto, en el pago de las incapacidades a partir del tercer día, ¿bien? Y hasta el día 90, de cumplidos los días de incapacidad, pagará con el 66.67% de lo que devengue de salario ese trabajador. Lo que significa que si esa persona ganaba 1.200.000, sobre la base de ese 1.200.000 por el 66.67%, es que se va a cancelar lo que corresponde al pago de esas incapacidades o prestaciones económicas. A partir del día 91 hasta el día 180 seguirá pagando la EPS, pero ya no con base en el 66.67%, sino con base en el 50% de lo que se ha liquidado en el ingreso base de cotización, es decir, el 50% de ese 1.200.000. Pero, ojo, si la persona devenga un salario mínimo legal mensual vigente, se le va a cancelar sobre el 100% de ese salario mínimo porque no se puede afectar. Si en el evento de que esta persona, el pago que se le va a realizar está por debajo del salario mínimo, deberá entonces equipararse. Miren que el 50% de ese 1.600.000, perdón, de ese 1.200.000 está por debajo del salario mínimo, entonces habrá que hacer un ajuste para que esa persona obviamente no se le afecte el pago mensual de esas prestaciones económicas. ¿Por qué? Porque estaríamos afectando su mínimo vital. Recordemos que el salario mínimo legal mensual vigente es aquel que se establece, ya sea por decreto por parte del gobierno o por acuerdo entre las partes que intervienen en su decisión, es decir, aparte de las centrales obreras, de lo que pueda influir en sí la inflación y diferentes, obviamente, factores que se determinan. Se hace teniendo en cuenta entonces que por lo menos alcancen lo que mínimamente la persona tendría para sufragar sus necesidades y las de su núcleo familiar. Entonces, en ese evento no podríamos permitir que la persona gane, digamos que 500.000 o 400.000 mensual de lo que correspondería por el pago de incapacidades cuando estas han sido periódicas por más de 30 días. A partir del día entonces 91 hasta el día 180 seguirá pagando la EPS con base en ese 50%. Pero a partir del día 181 quien interviene es el Fondo de Pensiones y seguirá cancelando también con base en ese 50%, pero respetando entonces los mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, cuando ocurra que el evento haya sido por enfermedad o accidente laboral, es decir, con ocasión a la actividad de ejercicio laboral que esta persona tiene, pues será con base en el 100%. Bien, entonces miren que aquí no va a haber una variación en sí sobre el ingreso base que va a tener esa persona mensualmente por la prestación económica. Cuando hablan entonces de los efectos que ya les expliqué al inicio, que eran los efectos económicos, se los voy a poner en este contexto. Si una persona tuvo 15 días de incapacidad, y pongamos en el evento de que sean 15 días de incapacidad por origen común y gana 1.000.000 de pesos mensualmente, resulta que esta persona, pues, van a intervenir los 2 primeros días de pago que le corresponden al empleador y a partir del tercer día hasta el día 13, ¿sí? Es decir, 13 días después de los 2 primeros que haya cancelado el empleador, los va a asumir la EPS. Esos pagos de esa prestación económica no se van a ver estrictamente reflejados en la nómina cuando corresponda a la EPS pagarlos o al fondo de pensiones, es decir, a quien le corresponda pagar la prestación económica no se van a ver reflejados en la nómina, más bien se van a ver descontados, porque el liquidador lo que va a asumir es que son 15 días que no son de salarios porque la persona no se encuentra trabajando, sino que más bien se encuentra incapacitada.
no se puede de ninguna manera cercenar el derecho al pago, es decir, esta persona, independiente de cuál ha sido el origen y de quién deba participar en el pago de la prestación económica, deben cancelarle sus incapacidades. Ahora, muchas veces el empleador es quien asume ese pago y luego hace el recobro directamente a la EPS. Aun cuando esto ocurra en la nómina, no debería haberse reflejado ese pago en sí, porque volvemos al punto de que no es un salario, es el pago de una prestación económica como auxilio por el tiempo que se encuentra incapacitado. Así que finalmente, al día 30, cuando haya ocurrido el mes, esta persona lo que va a percibir es 15 días de salario y el resto van a ser el pago de lo que le va a corresponder por incapacidad, que va a ser seguramente una plantilla adicional en la que se va a discriminar el tiempo de incapacidad y el pago que se le va a hacer con base en la liquidación de lo que la ley ordena, respetando obviamente los mínimos legales que la ley así mismo también estima. Así que finalmente, aunque el efecto sea negativo, porque hay una disminución en ese porcentaje, cuando ocurra que obviamente se encuentran salarios por encima perdón, valores por encima del salario mínimo legal mensual vigente, no menos está claro el hecho de que la persona, sin embargo, va a recibir el pago de su prestación. Lo que pasa es que no lo va a recibir con base en lo que sería el 100% de su salario, porque obviamente se encuentra con un origen, por ejemplo, común. Si fuera origen laboral, es decir, si fuera por un accidente de trabajo o alguna enfermedad que adquirió dentro de la empresa, muy probablemente la persona no va a discriminar el efecto económico que se va a desarrollar, porque a él le pagan con base en el 100% que recibe mensualmente. Pero finalmente, lo lógico la lógica que da toda esta es que sí va a haber una afectación. Ahora, cuando ocurra que la persona ha pasado por más de 180 días, por más de 360 días, y llega un nuevo año y la persona pues estaba acostumbrada a que le hacían un ajuste, algún incremento en su salario, pues miren que esta persona no lo va a ver reflejado hasta tanto no salga de su incapacidad, porque las incapacidades se seguirán cancelando con base en ese salario que se liquidaba al momento de la incapacidad. Es decir, si lo que liquidaban eran solo 1 millón de pesos al sistema de seguridad social integral al momento de ingresar a la incapacidad, pues hasta que no finalice ese periodo no se le podrá hacer ese ajuste a la persona, porque la ley ordena que el pago sea con base en ese salario que se había determinado inicialmente. Ya después, cuando se haya resultado la recuperación y obviamente el reintegro de ese trabajador, pues va a haber obviamente el ajuste o el incremento que se le haya podido dar al salario en sí. También quiero señalarles o recordarles que lo que tiene que ver con los ajustes o los incrementos al salario solo operan en estricto sentido al salario mínimo legal mensual vigente. Aquellos trabajadores que vengan por encima del salario mínimo legal mensual vigente, el empleador no está en la obligación de hacerle un incremento o un ajuste, solamente será algún acuerdo de voluntades entre él y el trabajador en el evento de que éste se lo pida, o en lo sucesivo, cuando éste deliberadamente haya decidido hacerle ese ajuste o ese incremento. De resto, no hay exigencia legal en la que le permita a usted como trabajador decirle a su empleador que le aumente el salario o el pago de lo que podría ser, ya que lleva más de 360 días incapacitados y le siguen pagando con base en 1 millón de pesos, por ejemplo. Así que esta es la respuesta que le tenemos con respecto a este punto del cuestionario.